Cuando un pueblo se levanta en favor de una causa, se logran todos los propósitos. El pacto migratorio, un atentado contra la nación dominicana del que Dios nos ha librado. Jamás se le ocurra a ningún organismo mundial vulnerar nuestra soberanía. Nosotros decidimos quién entra a nuestro territorio. La República Dominicana no puede abocarse a cumplir las pretensiones improcedentes porque nosotros decidimos lo que vivimos aquí en la República Dominicana. Junto a otros países como los Estados Unidos, Israel, Australia, Austria, Hungría, Polonia, Bulgaria, República Checa, Rumanía, Checoslovaquia, el pacto fue rechazado. Nosotros negamos, y esto una vez más ha sido el ejemplo del poder de un pueblo que ha despertado. Este pueblo que trabaja y aporta con sus ingresos al presupuesto tiene voz. Nos hemos levantado en oración y hemos demostrado una vez más la fuerza de un pueblo que se levanta en oración jamás podrá ser vencido. Nosotros tenemos una nacionalidad, una independencia y una soberanía que a nadie más se le ocurra ponerle en juego, porque tendrán que respetar nuestra soberanía nacional. A favor de nuestra nación, República Dominicana. Que están prostituyendo. Y no nos estamos dando por enterarnos que juegan como nosotros, como si fuéramos nada. Y que nosotros estamos solamente empoderados de la palabra cuando estamos en las cuatro paredes alabando y glorificando a Dios. Esa no es la deuda que dice la Sagrada Escritura. La deuda de la cual está hablando la Sagrada Escritura es una deuda que se empoderó de la nación. La deuda de la que está hablando la Sagrada Escritura es una deuda que el diablo no pudo detener su ministerio. La deuda que está hablando la Sagrada Escritura es una deuda que tenía una palmera y lo dio y sale de la palmera, tiene raíces profundas y dijo: esta palmera es mía y a partir de hoy le van a llamar la palmera de Débora. Y he visto lo mismo. Y estas son las palabras que traemos como alternativa. Nace Proyecto Nación como alternativa por los pobres, los más necesitados y por un pueblo evangélico que ha sido manipulado por tantos años por gobernantes. Nos han manipulado en zafras políticas y yo creo que llegó el tiempo de los hombres de Dios levantarse. En la República Dominicana durante décadas hemos vivido un sistema político sin lugar a dudas que ha avasallado a los demás a los desposeídos y los más vulnerables de nuestro país. Nos han llevado a un camino donde no tenemos salida
y cada vez es más difícil de encontrar. En la actualidad encontramos que cada dos años comienzan los largos procesos de la persecución política. No que no se hayan cometido actos de corrupción, sino para los fines que los políticos abren los procesos, para avasallar a sus adversarios, porque su única intención es la continuidad de poder. Encontramos que con los poderes del Estado en papeles son bien divididos y válidos. Cada cual hace sus funciones en papeles, solos en papeles. Pero lamentablemente tenemos que confrontar una dura realidad. Estos poderes están permeados por los más poderosos, los cuales tienen el control de todo el sistema en la República Dominicana. Son tres los poderes del Estado: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Es de conocimiento público que el poder legislativo es un órgano del gobierno encargado de hacer y reformar las leyes. Pero el sistema establecido en República Dominicana, nuestra nación, está manipulado antojadizamente conforme a los diferentes gobernantes de turno, los cuales lo usan según sus apetencias personales y políticas, y los legisladores encargados de elaborar y reformar las leyes están condicionados a la espera de ver qué es lo que le interesa al gobernante de turno y qué le ofreces a ellos, vendiéndose así al mejor postor, y que no lo que es verdaderamente que le interesa y le conviene a nuestra nación. ¡Qué barbaridad! Esto tiene que cambiar. El Poder Ejecutivo, órgano del Estado que está encargado de ejecutar las decisiones del Poder Legislativo. Y aquí radica el gran dilema. Es donde se posicionan los diferentes gobernantes de turno. Esto es como si tomaran el lugar de Cristo en la cruz del Calvario. Un ladrón a la izquierda y otro a la derecha. Solo que Jesucristo fue un restaurador que aún estando en la cruz le dio la oportunidad a estos dos ladrones restaurarse y uno la tomó. De igual manera el Poder Ejecutivo tiene el legislativo a la derecha y el judicial a la izquierda. Mas sin embargo los diferentes gobernantes, tomando las atribuciones que le da el Poder Ejecutivo, los están usando antojadizamente, valga la redundancia, haciendo del Poder Legislativo según los intereses particulares de los partidos de turno. El Estado no es más que una caja de Pandora que si la destapan veríamos que nuestro sistema está contaminado. Los gobernantes se convierten a los funcionarios en sus sabuesos y las instituciones públicas pasan a ser patrimonios de hombres indolentes, corruptos, y para ellos los evangélicos y los pobres no son más que tontos útiles, usados y manipulados en zafras políticas. Y todo esto no es ignorado por los diferentes gobernantes de turno. No, hermano, no es ignorado. Los políticos no son más que mentirosos, calumniadores, porque el sistema que tenemos actualmente en República Dominicana es un sistema corrompido y esto tiene que cambiar. La Constitución solo le dan a la República Dominicana el valor que en un momento dado dijo uno de nuestros gobernantes, el doctor Joaquín Balaguer, con una famosa y célebre frase. Cito: la Constitución no es más que un pedazo de papel. Lo que ha sido demostrado a través de los años, después que suben al poder, ninguno quiere bajar. Todos prometen respetarlas, mas terminan abrazando sus propios intereses. Es por esto que Proyecto Nación está de acuerdo que la Constitución sea blindada de una vez por todas, por encima de las pretensiones de los partidos políticos, por encima de nuestro gobernante, siempre resaltando por encima de los intereses particulares están los intereses de la nación, y esto tiene que cambiar. El Poder Judicial
El Poder Judicial, este es el organismo encargado de administrar justicia. Justicia que a través de los tiempos ha sido cuestionada, aún sabiendo que cada poder del Estado está destinado a actuar de una manera independiente. Donde en nuestro sistema no se aplica. No es un secreto que en la actualidad los ricos y los políticos tienen inmunidad, donde los jueces y fiscales hacen sentir a la ciudadanía impotente e insegura, donde los más poderosos se manejan sobre las bases del tráfico de influencia y no hay más ciego que el que no quiere ver. Y esto tiene que cambiar en la República Dominicana. Acabamos de ver recientemente cómo jueces por orden y mandatos superiores tienen la obligación de dejar en libertad a hombres corruptos, donde el procurador, haciendo uso de sus facultades, jugando un papel de suma importancia, porque hay que reconocerlo, para que todo esto cambie en la justicia dominicana. Pero le vamos a recordar en este día al Procurador General de la República que la justicia no es ciega, tampoco es tuerta, que no solamente busque a los jueces, que vaya a los diferentes destacamentos policiales, que vaya a GAPRE, que son comercios ilícitos que allí hay, y es al mejor postor, y son negocios particulares. La justicia no es tuerta, la justicia está corrompida en República Dominicana. El sistema educativo. No podemos dejar de reconocer el sistema educativo de la República Dominicana, que ha alcanzado grandes logros con la inversión del 4% en Producto Interno Bruto, el PIB, el cual alcanzó para el año 2015 630.930 millones de pesos, y para el próximo año 2016 tendrá una inversión de 663.558 pesos. Se han logrado grandes y modernas construcciones, remodelamiento de escuelas, centros tecnológicos, planteles universitarios, estancias infantiles y el buque de insignia del gobierno, la jornada de la tanda extendida, logrado para dinamizar la economía en distintas partes del país, dándole oportunidades a micro, pequeño empresario, y esto es de aplaudir por el presidente Danilo Medina. En ese mismo orden reconocemos los grandes esfuerzos de nuestros gobernantes para que nuestros educadores logren una formación y capacitación al más alto nivel. Felicitaciones, porque está haciendo lo que nunca se ha hecho en República Dominicana, y eso es de aplaudir. Sin embargo, es preocupante una inversión tan grande jamás hecha en la historia de nuestra nación. Tampoco se ha visto una pérdida tan grande en los centros educativos de los valores morales y cristianos, donde nos estamos descarrilando. Estamos perdiendo el norte de lo que es una verdadera educación formada por los cimientos cristianos y los valores morales. Dios dice a través de su palabra: instruye al niño en su camino y aún después de viejo no se apartará de él. Y si lo que hacemos es formar niños y niñas y adolescentes en nuestras escuelas y capacitándolos como grandes profesionales en las universidades, y no le enseñamos los valores morales y cristianos, estamos formando almas de destrucción masiva, porque una nación sin valor es una patria sin destino. Debemos preguntarnos si con estas grandes inversiones estamos haciendo verdaderamente reforma. Mientras se sigan invirtiendo cuantiosas sumas millonarias en la capacitación intelectual de los hombres, estaremos trabajando en vano si no lo ayudamos a transformar el corazón, porque la corrupción de los hombres no está en la mente, sino en el corazón. Y los hombres corruptos que tienen este sistema tienen que cambiar, porque eso es una barbaridad. Estamos terminando. El sistema religioso en la República Dominicana.
El sistema religioso, no hay igualdad de religión en República Dominicana. Cuando hablamos de igualdad nos referimos a que todas las religiones de nuestro país deben de tener el mismo derecho y los mismos beneficios. Esa sabienda que por la travesura de uno de nuestros gobernantes la religión católica recibe grandes subsidios del gobierno. Sus sacerdotes devengan grandes sueldos de lujos y construyen grandes catedrales en las diferentes ciudades de nuestro país. Buena nación dominicana, República Dominicana. Llegó la hora de hablar de las visiones y revelaciones que Dios nos ha dado. Así como Dios ya dio una visión y con un propósito a Moisés, que no sabía realmente el pensamiento de Dios para con él, así como lo hizo también con José, así como lo hizo con Pablo y así como lo han hecho con muchos ministros, hombres de llamados como libertadores de nación. Así un humilde servidor tampoco y jamás pensó en el llamado que Dios le hacía. Yo fui un hombre que desde la niñez vine con muchas situaciones difíciles. Para estudiar en la universidad, ya en la adolescencia, ya entrado ya a mayoría de edad para estudiar en la universidad, no tenía los recursos necesarios, no tenía cómo estudiar, no encontraba cómo avanzar, pero me propuse avanzar, sabía que tenía una situación y era estudiar en la Universidad Central del Este, pero no tenía los 20 centavos para ir en la guagua, pero tampoco lo tenía para ir a San Pedro de Macorís. Decidí coger el camino más largo, más difícil, pero para mí más fácil porque podía coger bola para ir a la universidad. Duré 5 años yendo a la Universidad Central del Este y me iba muy temprano, a veces 1, 2 horas y 3 horas antes para poder coger los vehículos que me dieran el ride, que me encaminaran de gratis porque no tenía el dinero. Tenía que irme sin comer a la Universidad Central del Este, tenía que llegar allí, muchas veces tuve situaciones difíciles en el camino. A veces los camiones que me llevaban querían desmontarme porque me dormía muchas veces por el sol, por el cansancio, por el hambre. A veces cuando llegaba temprano a la Universidad Central del Este, que llegaba muy temprano, tenía que irme a la parte de atrás del edificio a dormir para mitigar el hambre. Esa fue mi trayectoria para hacerme doctor en Derecho. Yo recuerdo que en una ocasión fui donde el general Juan Ramón de la Cruz Martínez y le dije: quiero ser policía, necesito ser policía. Él, que me conocía, me dijo: ¿a ti nunca te ha gustado la milicia? Y yo le dije: no, nunca me ha gustado estar de jefe en ningún lugar. Y me dijo: yo te voy a enviar donde el rector de la Universidad Jacín, que es mi amigo. Yo recuerdo que me envió donde el rector de la universidad, y donde el rector de la universidad llevé una cartita que él me hizo. El rector fue un poco fuerte conmigo. Te digo: yo no te puedo ayudar, lo que te puedo dar son 20 pesos. Para mí 20 pesos era suficiente para lo que quería lograr, porque yo tenía que ir en bola a la universidad, y cuando terminaba a las 9 de la noche la universidad, cuando terminaba tenía que caminar los 7 kilómetros de la universidad a la cabeza del puente para ver si un vehículo en la cabeza del puente podía traerme otra vez a Santo Domingo. A veces llegaba a las 10, a veces llegaba a las 11, a veces llegaba a las 12 y a veces llegaba a las 1 de la mañana, y muchas veces sucedió sin comer. Pero eso sucedió en mi trayectoria antes de conocer de Cristo. Pero yo no sabía que esos desiertos y esas situaciones me iban a permitir poder tener fortaleza con el llamado que Dios me había hecho. Ya cuando vengo al Evangelio de Jesucristo, que he hablado de mi testimonio, hoy voy a hablar de los sueños y revelaciones. ¿Por qué voy a hablar de los sueños y revelaciones? Porque en mi vida solamente tuve 2 sueños. 2 sueños, uno con un número que lo jugué y me saqué y dije: no juego más, y otro que estaba rodeado de un círculo de candela y que había un hombre llamado Satanás detrás de mí que me quería mi alma. Esos fueron los únicos 2 sueños que tuve, y la vez que desperté en ese sueño, desperté asustado realmente, con un ambiente muy tenebroso. Pero ya en el Evangelio de Jesucristo, en los 7 días que Dios me apartó, 7 días que Dios me apartó, que es donde me libró de un tumor, que el primer día no soñé, no pensaba que Dios me iba a dar sueños y revelaciones, jamás pensé que Dios iba a tratar conmigo en este campo. Pero sí le puedo decir que en mi situación, la cual pasé muy difícil en estos 7 días apartados, el segundo día, que son las 5:45 de la mañana, encuentro que levanto las manos, y antes de bajar la mano tuve la experiencia más grande y amarga de mi vida en el Evangelio, porque 2 corrientes, 2
anillos de corriente, 2 anillos de corriente me tomaron las 2 manos, la tomaron prisionera. Yo comencé a gritar como un loco, no podía entender lo que estaba pasando, no tuve tiempo de entender nada. Las corrientes comenzaron a entrar lentamente por mi cuerpo. Esta corriente entró a mi estómago y yo caí al suelo. Yo estaba de rodillas y caí al suelo, pero caí con las manos hacia arriba porque las corrientes me tenían la mano sostenida. Cuando la corriente me soltaron, entonces pude entender que Dios era mucho más que una palabra. Pude entender que Dios era mucho más que lo que nos habían dicho, que pude entender que Dios para estos tiempos tenía el mismo poder y era el mismo Dios y me estaba dando una oportunidad la cual yo no desperdicié. Fue en esa ocasión que le dije al Señor, oye, en este momento te entrego toda mi vida. Te entrego toda mi vida, te entrego mi familia, te entrego mis negocios, te entrego mi vida, te entrego aún si es necesario mi libre albedrío. Ya el Señor comenzó a tratar conmigo ahí, comenzó y me dio 7 sueños. 7 sueños donde me vi recogiendo a un niño de la calle. Un día el primer sueño que me dio fue que desperté el tercer día llorando. Yo lloraba como si un pariente mío se había muerto. Yo lloraba como si algo en mi ser había pasado, algo que no era de mucho agrado, pero yo lloraba y gemía, pero lo hacía por los niños de la calle. Y mientras gemía por los niños de la calle, yo decía, Dios mío, los niños de la calle, mira cómo están los niños de la calle. Nadie ve los niños de la calle. Dios mío, ayuda a los niños de la calle. Y yo estaba como si estuviera en una agonía, luchando conmigo mismo, con un sentimiento que para mí era algo muy doloroso, muy amargo, y tampoco no era muy bueno. Era un sentimiento que no era bueno. Cuando a ti se te muere un pariente que tú quieres mucho, alguien, tú sientes un dolor que tú quieres desprendértelo y no puedes. Así me puso Dios a gemir por los niños de la calle. Y fue un sueño que tuve como yo recogía a los niños de la calle. Por esa razón fundé la fundación Dios de Pacto. Le dije a mi esposa, la fundación Dios de Pacto debe trabajar con la niñez y debe trabajar con los más desposeídos en República Dominicana, la cual está hoy mismo haciendo lo que Dios ha querido que se haga. Amado, quiero venirles con los sueños específicamente, los sueños de nación. Dios me ha dado 12 sueños de nación. Dios me ha venido marcando el paso y he visto cumplir cada uno de esos sueños. Cuando comencé a organizar instituciones, el Concilio de Iglesia Apostólica Rey de Reyes, cuando comencé a organizar la fundación, cuando comencé a organizar la Unión de Periodistas Cristianos, cuando comencé a organizar FEDEPAR, la organización que es la institución sin fines de lucro, ya con la fundación y el Concilio de Iglesia, ya estábamos levantando muchas iglesias, ayudando muchísimas iglesias hermanas, ayudando muchas comunidades, yendo a muchos lugares, yendo a muchas cárceles, yendo a muchos hospitales. Entendíamos que hasta ahí llegaba la visión, entendíamos que hasta ahí llegaba el ministerio, entendíamos que ese era nuestro llamado. No estábamos llamados para estar entre los grandes líderes cristianos, no estábamos llamados para estar entre las grandes asambleas, estábamos llamados para servir a los más pobres en República Dominicana, estábamos llamados para servir a las comunidades más humildes, estábamos llamados para servir las iglesias. Estábamos llamados para servir, no para ser servidos, pero también veníamos de un sistema sumamente religioso. Nosotros éramos tan religiosos que no podía permitir que mi esposa se pudiera poner siquiera una prenda en unos aretes. No podía permitir que mi esposa se pusiera cosas que pudieran reñir contra la sana doctrina. Era lo que nosotros entendíamos. Este proceso lo pasamos por muchos años, nos sentíamos bien, creíamos que hasta ahí llegaba la visión, entendíamos que nuestro llamado era este. Nosotros no podíamos entender las otras visiones, los otros sueños que Dios había preparado para darme después. Yo, así mismo como estuve llorando por los niños de la calle, tuve el primer sueño de nación. El primer sueño de nación que tuve fue en una ocasión que vi a mi niño, a uno de mis hijos que perdía la vida. Yo desperté llorando por mi hijo que perdía la vida. Cuando despierto llorando por mi hijo que pierde la vida, despierto gimiendo. Reúno la iglesia y le digo, tenemos que comenzar a orar, tenemos que comenzar a ayunar. Y decidí tomar unas
7 semanas en el piso de mi casa, mientras oraba en el piso de mi casa por 7 semanas con un equipo que despertábamos a las 3 de la mañana y durábamos hasta las 4, hasta las 5 intercediendo por el alma de mi hijo, porque vi cómo Satanás quería llevarse el alma de mi hijo y Dios me había puesto que tenía que reclamarla y tenía que arrebatar el alma de mi hijo. En ese entonces no, en esas 7 semanas no vi nada de mi hijo, no entendía lo que Dios hacía. Faltando unos 5 días de esas 7 semanas vino el primer sueño de nación. El primer sueño de nación que Dios me dio fue un hombre vestido de blanco, con una batola vestido de blanco en sandalia, que se presentaba ante mí, me abría las 2 manos y me entregaba 2 llaves de oro tipo armario en la mano izquierda. Luego en la mano derecha me entregó una otra llave, me cerró la mano y desapareció. Pues yo vengo de un mundo muy religioso, yo desperté, recuerdo que lo desperté a todo por lo que Dios me había dado. Me entregó 3 llaves, las llaves para abrir puertas, pero yo no entendía qué puertas se iban a abrir, no sabía, pero sabía que algo bueno era. Sabía que Dios me había puesto 3 llaves de oro, pero no sabía que si era para la iglesia, o era para mi hijo, o eran para la nación. Sí, comencé a hablar lengua, comencé a brincar, comencé a saltar, como hacemos nosotros los cristianos evangélicos. Faltando un día de las 7 semanas, entonces el Señor en el último día me habló en voz audible. Y ya en voz audible me dijo, 21 días más. El Señor me está reclamando 21 días más. Yo no entiendo por qué, pero le dije, iglesia, nosotros vamos a seguir 21 días más en silicio, en el piso y en ayuno. Vamos a seguir porque ya terminamos las 7 semanas, pero el Señor nos está pidiendo 21 días más. Faltando unos 5 días de esos 21 días, entonces el Señor comenzó y me dio 3 sueños consecutivos, desglosándome el sueño primero. Estos 3 sueños que el Señor me entregó fue el mismo Señor vestido en batola blanca, en sandalia, aparece a mí, me abre las manos, tengo las manos vacías, me pone una sola llave de oro de las 3 que me había puesto, me pone una en este sueño y me habla y me dice, úsala. Y yo le pregunto, ¿cómo la uso? Yo no sé usarla. Él guarda silencio. Al guardar silencio, entonces yo le supliqué, y al suplicarle le dije, yo no sé cómo hacerlo, te suplico por el amor, por favor, que me diga cómo hacerlo, porque no sé hacerlo. Entonces él me dijo, te estoy entregando la llave de la unidad, con la que podrá unificar mi iglesia y todo lo que emprenda en mi nombre. Y desapareció. El segundo día, viene el segundo sueño. En el segundo sueño llega el Señor en batola blanca, en sandalia, me abre las 2 manos y para sorpresa mía me encuentro que la llave que me puso en el sueño anterior la tenía en este otro sueño del día siguiente. Y volvió el Señor y me habló y me dijo, úsala. Yo volví y pregunté y le dije, ¿cómo la uso? No sé usarla. Él volvió y me contestó y me dijo, te estoy entregando la llave de la multiplicación, con la que podrá multiplicar mi pueblo y todo lo que emprende mi nombre. Y desapareció. El tercer día, viene el tercer sueño consecutivo. Llega el Señor en batola blanca, en sandalia, me abre las 2 manos. Y para mi sorpresa tengo las 2 llaves que me puso en las 2 noches anteriores. Me pone la tercera llave en la mano derecha. Y sin que le pregunte me habla seguido y me dice, te estoy entregando la palabra de sabiduría, con la que podrá unificar y multiplicar mi pueblo y todo lo que emprende mi nombre. Se sorprenderán lo que haré contigo, porque lo que otro ha tardado 20, 30, 40, 50 años, lo haré en horas, días, semanas, meses y años cortos. Una unción de autoridad de gobierno te seguirá, las señales te seguirán, e irá contigo el don de discernimiento, don de ciencia y palabra de sabiduría. Y no habrá uno que osare hacerte frente, porque sabrán que yo, tu Dios, estoy contigo. Ese fue el primer sueño de nación que Dios me ha dado. Me habló el Señor y me dijo, 3 vigilias. Ya me había pedido 7 semanas. Ahora me había pedido 21 días. Ahora me pide 7 vigilias. En estas 3 vigilias, en estas 3 vigilias que el Señor me pidió
llamé a una hermana llamada Sobeida, le dije, hermana, quiero que hagamos una vigilia, hagámosla hasta las 2 de la mañana, pero hagámosla en su casa el viernes. La hermana me dijo, pastor, afortunadamente ya yo tengo una vigilia para el viernes establecida hasta las 2 de la mañana, vienen alrededor de 40 personas de San Cristóbal. Y dije yo, bueno, Dios está en el asunto, porque definitivamente te llamo, porque Dios me dijo 3 vigilias, te llamo para establecer una el viernes y ya tú la tienes establecida. Pues ya Dios está organizando sus asuntos. No podía entender lo que estaba pasando, sabía que sí, Dios estaba en el asunto, pero todavía Dios no me había hablado de mi hijo, todavía no me había hablado del alma de mi hijo. Cuando voy camino a la vigilia, como a las 9 de la noche, me llamó alguien y me dijo, mire, y me entregó una memoria de uno de mis hijos. Mis hijos no estaban en buena condición, mis hijos no se encontraban bien. Yo me afligí, comencé a llorar. Cuando llegué a la vigilia, al primero que encontré me tiré de rodillas y comencé a llorar, comencé a suplicar por el alma de mi hijo. Y mientras suplicaba por el alma de mi hijo, el Señor trataba conmigo y me decía, prepárate que te voy a usar. Yo no entendía lo que el Señor me decía, prepárate que te voy a usar. Yo decía, Señor, que tú me vas a usar. En eso llegó una guagua llena de personas de San Cristóbal. Eran tan religiosos como yo, eran quizás tan como yo, pero venían con un espíritu de acusación. Yo estaba con los ojos rojos de tanto llorar. Ellos cuando llegaron no quisieron acercarse a nosotros. Yo estaba descalzo, yo estaba como si fuera un mendigo de tanto llorar aquí en el piso. Y mientras me encontraba en esa situación en el piso, los evangélicos comenzaron a acusarme. Uno me decía, pastor, y otros decían, sin santidad verá el Señor, y otra decía, sí dice mi Biblia. Todos buscaban una manera de cómo acusar, pero Dios tenía un plan. Los líderes de ellos salieron afuera. Mientras los líderes de ellos salían afuera, yo tuve una experiencia, y fue que me vi bajando un túnel por primera vez. Bajaba un túnel, yo volaba, yo no caía. Llegué a una caverna, el túnel seguía abajo. En la caverna que entré estaba mi hijo amarrado con bejuco indio, sentado con la mano hacia adelante, amarrado con bejuco, las manos y los pies. Fue cuando le dije al Señor, suéltalo. Y el Señor me dijo, no lo haré. Entonces me vi suplicándole al Señor, hazlo por mí. Tú me conoces, Él es hijo de la promesa. Entrégamelo, porque es tu hijo, es mi hijo. Y Dios y tú me has puesto a pagarte un precio. Y vi cómo se fue desatando el bejuco de mi hijo. Me vi luego subiendo hacia arriba. Y mientras subía el túnel, volaba hacia arriba. Traía algo agarrado por la mano izquierda, pero pesaba mucho. Cuando miré hacia abajo, vi que traía a mi hijo agarrado de la mano, y entendí que lo había librado de la puerta del mismo infierno. El líder que había salido afuera, en ese instante me dijeron, corra, que cayó uno con un ataque afuera. Cuando fui, el líder de ellos de San Cristóbal cayó con un ataque al corazón. Me dijeron, vamos a llevarlo al médico. Yo no reaccioné, y como reaccioné, lo entré al medio de la vigilia. Estaba en la sala mientras él estaba convulsionando con un ataque al corazón. Nosotros teníamos la mano en el estómago de él. La multitud estaba allí orando, estaban asustados. Yo estaba asustado. El hombre moría delante de mí. Y mientras moría este hombre delante de mí, de San Cristóbal, en un momento dado yo vi como sentí como el estómago se paró, y abrí mis ojos para ver si el hombre seguía con vida. Y vi 3 movimientos que hizo en la boca, y el hombre murió con la boca abierta y los ojos abiertos. La vigilia se convirtió en un velorio. Salieron todos los cristianos, salieron fuera. Comenzaron a llorar, comenzaron a llamar a San Cristóbal. Comenzaron a llorar, yo estaba adentro, yo no hallaba qué hacer, yo estaba asustado. El hombre había muerto con los ojos abiertos y la boca abierta. Yo comencé a llorar y comencé a cuestionar a Dios. Y que en unos 40 o 50 minutos le pregunto al Señor que cómo predicaré su palabra. Acabo de arrancarle el alma de mi hijo a la muerte, pero la muerte me lleva un nombre. Entonces comienzo a preguntarle cómo voy a predicar tu evangelio, de qué hablaré, con qué autoridad predicaré. Y recuerdo que el Señor trató conmigo y me dijo, recuerda que te dije que te iba a usar, te uso como instrumento escogido. Y yo recuerdo que me dijo,
voy a hacer un milagro a través de ti hoy, lo voy a resucitar. Quiero que lo llamen su nombre, por su nombre, en mi nombre, y sople aliento de vida en su boca, que lo traigo de regreso, para que entiendan los que te acusaban que Dios no es un espíritu, que Dios no es un don, que no es un Dios de religión, que la religiosidad es el cautiverio mental de los hombres entendidos de Dios, y Dios quiere libertar hombres entendidos para estos tiempos. Dios quiere libertar hombres que tienen espíritu de religiosidad para llevarlos realmente al propósito absoluto al cual Dios le llamó. Yo recuerdo que pregunto el nombre por este hombre y un líder me lo da. Yo me hinco al lado de él, soplo aliento de vida. 2 veces lo llamo por su nombre y le digo en el nombre de Jesús, fulano de tal, ven de regreso, en el nombre de Jesús. Y comencé, y todo el mundo comenzó a adorar, porque en esta situación de guerra espiritual, ya los que no creían están a una, ya los que no querían entender están a una, ya los que se oponían están a una, estamos todos unidos allí, buscando el milagro. Yo no lo creía mucho, yo llegué inclusive a dudar, pero no podía desobedecer, yo tenía que obedecer, no me quedaba otro camino que obedecer, porque tenía un muerto frente a mí. Y recuerdo que después de 1 hora, ya no hay qué hacer, no veo una reacción y abro los ojos. Y mientras abrí los ojos, veo el hombre igual, pero comienzo a mirarlo de los pies a la cabeza para ver si hacía alguna señal. Pude ver que en la mano izquierda el dedo pequeño dio un tic. Y cuando yo vi que el dedo pequeño dio un tic, yo clamé y dije, viene de regreso, Dios lo trae de regreso. Este hombre lo levanté y lo puse frente a los líderes, que lo abracen, pero me fui a una pared. Cuando doy la vuelta de la pared a ver, y veo el hombre pasándose la mano por el rostro, me acerco de las sales, pero sale una palabra de mí, y la palabra que sale es: hoy tú rompes el pacto que tiene la iglesia, el pacto que tiene como Satanás, y está dentro de la iglesia como líder. Los compañeros de ellos me dijeron, no, ese es nuestro líder. Y él llorando dijo, sí, es verdad, yo hice pacto con Satanás y hoy renuncio a él. Y mientras oré rompiendo el pacto satánico que tenía este líder de Dios dentro de la iglesia, salió uno corriendo con un celular y me dijo, pastor, corra, ore por el hermano de él que cayó tendido en San Cristóbal. Mientras oraba por el hermano aquí, el hermano de él cayó tendido en San Cristóbal. Y dice él, lo que pasa es, dijo él, lo que pasa es que mi hermano y yo éramos los que teníamos el pacto juntos, allá, un pacto satánico dentro de la misma iglesia. Y cuando oramos por él, que Dios rompió el pacto aquí, también lo rompió con su hermano allá en San Cristóbal. Y no entendí esta parte, fue algo glorioso. Dios me había entregado a mi hijo, Dios había resucitado el muerto. Y ya en la segunda vigilia llevamos a este hombre a que testificara qué fue lo que pasó. La segunda vigilia la hicimos en una plaza y vinieron 2 guaguas de San Cristóbal y él testificó lo siguiente. Él dijo que él se encontraba en una habitación oscura donde nadie lo veía, donde nadie lo escuchaba, que no tenía puerta ni ventana, pero que el compañero de él lo llamó 2 veces por su nombre, que una puerta se abrió y una luz cristalina comenzó a entrar y él comenzó a correr hacia la luz cristalina. Y los compañeros, y él le preguntó a los compañeros si ellos lo habían llamado, y ellos dijeron, no, el apóstol fue el que te llamó 2 veces en el nombre de Jesús. Esta fue la primera parte del testimonio de nación. Luego viene la segunda parte, las revelaciones y las visiones que Dios ha dado para los últimos tiempos de República Dominicana. Bendiciones. El Poder Judicial, este es el organismo encargado de administrar justicia. Justicia que a través de los tiempos ha sido cuestionada, aún sabiendo que cada poder del Estado está destinado a actuar de una manera independiente. Donde en nuestro sistema no se aplica. No es un secreto que en la actualidad los ricos y los políticos tienen inmunidad. Donde los jueces y fiscales hacen sentir a la ciudadanía impotente e insegura, donde los más poderosos se manejan sobre las bases del tráfico de influencia y no hay más ciego que el que no quiere ver. Y esto tiene que cambiar en la República Dominicana. Acabamos de ver
Recientemente, como jueces por orden y mandatos superiores tienen la obligación de dejar en libertad a hombres corruptos. El procurador, haciendo uso de sus facultades, jugando un papel de suma importancia, porque hay que reconocerlo, para que todo esto cambie en la justicia dominicana. Pero le vamos a recordar en este día al Procurador General de la República que la justicia no es ciega, tampoco es tuerca, que no solamente busque a los jueces, que vaya a los diferentes destacamentos policiales, que vaya a GAPRE, que son comercios ilícitos que allí hay, y es al mejor postor, y son negocios particulares. La justicia no es tuerca, la justicia está corrompida en República Dominicana. El sistema educativo. No podemos dejar de reconocer el sistema educativo de la República Dominicana, que ha alcanzado grandes logros con la inversión del 4% en Producto Interno Bruto, el PIB, el cual alcanzó para el año 2015 630.930 millones de pesos, y para el próximo año 2016 tendrá una inversión de 663.558 pesos. Se han logrado grandes y modernas construcciones, remodelamiento de escuelas, centros tecnológicos, planteles universitarios, estancias infantiles y el buque de insignia del gobierno, la jornada de la tanda extendida, logrado para dinamizar la economía en distintas partes del país, dándole oportunidades a micro, pequeño empresario, y esto es de aplaudir por el presidente Danilo Medina. En ese mismo orden reconocemos los grandes esfuerzos de nuestro gobernante para que nuestros educadores logren una formación y capacitación al más alto nivel. Felicitaciones, porque está haciendo lo que nunca se ha hecho en República Dominicana, y eso es de aplaudir. Sin embargo, es preocupante una inversión tan grande jamás hecha en la historia de nuestra nación. Tampoco se ha visto una pérdida tan grande en los centros educativos de los valores morales y cristianos, donde nos estamos descarrilando. Estamos perdiendo el norte de lo que es una verdadera educación formada por los cimientos cristianos y los valores morales. Dios dice a través de su palabra: instruye al niño en su camino, y aún después de viejo no se apartará de él. Y si lo que hacemos es formar niños y niñas y adolescentes en nuestras escuelas y capacitándolos como grandes profesionales en las universidades, y no le enseñamos los valores morales y cristianos, estamos formando almas de destrucción masiva, porque una nación sin valor es una patria sin destino. Debemos preguntarnos si con estas grandes inversiones estamos haciendo verdaderamente reforma, mientras se sigan invirtiendo cuantiosas sumas millonarias en la capacitación intelectual de los hombres. Estaremos trabajando en vano si no lo ayudamos a transformar el corazón, porque la corrupción de los hombres no está en la mente, sino en el corazón, y los hombres corruptos que tienen este sistema tienen que cambiar, porque eso es una barbaridad. Estamos terminando. El sistema religioso en la República Dominicana. El sistema religioso, no hay igualdad de religión en República Dominicana. Cuando hablamos de igualdad nos referimos a que todas las religiones de nuestro país deben de tener el mismo derecho y los mismos beneficios. Esa sabienda que por la travesura de uno de nuestros gobernantes, la religión católica recibe grandes subsidios del gobierno. Sus sacerdotes devengan grandes sueldos de lujos y construyen grandes catedrales en las diferentes ciudades de nuestro país. Esto se hizo mediante acuerdo establecido en concordato.
firmado en el año 1954 entre el Estado Dominicano y la Santa Sede. Y esto tiene que cambiar. Mientras estos tienen grandes sueldos y grandes beneficios, ya las monjas desaparecieron de las cárceles, ya desaparecieron de los hospitales. Son esas viuditas, son esas mujeres pobres, son esas ancianas que están yendo a la cárcel y a los hospitales. Son esos hombres que muchas veces no tienen trabajo y con pequeños diezmos y ofrendas están realmente haciendo una verdadera reforma en República Dominicana. Y esto tiene que cambiar. Son estos hombres, los evangélicos, que usados y manipulados por los políticos, usados y manipulados por los diferentes partidos políticos, que se ha demostrado a través de los años que no son más que franquicias. Dos de los partidos mayoritarios ya son franquicias, vendiéndose al mejor postor. No que tienen interés en la nación, tienen intereses particulares, y eso en República Dominicana tiene que cambiar. Los partidos pequeños, es a granel que están a granel los partidos pequeños en República Dominicana, y buscando candidatos cristianos y no cristianos, poniendo diferentes candidatos y vendiendo una imagen para seguir manipulando a su antojo a los cristianos y a los pobres, que somos más del 36% en República Dominicana, y que nos tratan como poca cosa, que nos tratan como que somos simplemente religiosos, y eso en República Dominicana tiene que cambiar. Estos pequeños partidos no les interesa el bien de la nación, le interesa realmente que le den una buena posición para desde ahí comenzar a repartir el pastel. Todo el mundo quiere del pastel de la nación. Todo el mundo quiere del pastel de la República Dominicana. Es necesario ya de que, hombre, cuando el justo gobierna, se alegra el pueblo. Cuando el justo gobierna, se alegra el pueblo. Y una encuestadora extranjera privada en su encuesta pudo demostrar que no solamente el 36% del cristiano, el pueblo de mayor avance en República Dominicana, sino que es el pueblo más serio y que mejor se comporta en la República Dominicana, y eso tiene que continuar. Por último, parece muy fuerte, no son los gobernantes, el sistema, las instituciones castrenses. ¿Cómo es posible que las instituciones castrenses marchen bien con un sueldo de guardia? ¿Quién vive? Cuando un sueldo de guardia no le da ni para el pasaje, y hombres que llegan allí con buenas intenciones a la milicia y ven que ya no existe el macuteo porque era el único medio que tenían para sobrevivir, tienen familia, pagan casa, pagan alimentación, con 4 o 5 mil pesos de sueldo no le queda otra cosa que tomar su alma de reglamento para comenzar a hacer cosas indebidas, porque el sistema en vez de ayudarlo a que sean hombres reformados, lo ayuda a ser hombres corruptos. Ninguno de los gobernantes le ha interesado resolver estos problemas. Nuestra nación, los problemas no se van a resolver con los cristianos estar en diferentes partidos políticos, porque los que están en la oposición solamente están esperando su oportunidad para tener el pastel en la mano y para desde allí usar la justicia a su antojo y comenzar a detratar a sus adversarios políticos. No que le interesa
El pueblo cristiano tiene que levantarse. Es hora de que el pueblo de Dios se levante y a una sola voz digamos lo que dice Jeremías 51:20. Martillo me eres tú, martillo me soy y alma de guerra, porque por medio de ti es que voy a destruir todas las naciones y los reinos, porque a ti te he escogido yo para que esta nación vea mi gloria. Ya no mostremos ser hombres. Ya no mostremos ser hombres religiosos. Los que estamos en la política vamos a mostrar que somos cristianos, que el sistema no nos va a corromper a nosotros, que estos jóvenes valiosos que se están levantando en estos tiempos son la esperanza de los pueblos, que Proyecto Nación cubre las necesidades. Y como este proyecto, hay muchos hombres de Dios y muchas instituciones que se están levantando en República Dominicana. Como dijo nuestro próximo síndico por Santo Domingo Este, estamos hartos, estamos cansados de tanta barbaridad en República Dominicana. Estamos cansados que nos impongan porque nos señalen cuáles van a ser nuestros síndicos, cuáles van a ser nuestros diputados. Pues permítame decirle, señor dijo Atacio, que el Proyecto Nación apoya su iniciativa y declaramos que usted es el próximo alcalde de Santo Domingo Este. El sistema está putrefacto. Queramos o no queramos reconocerlo. Y los hombres de Dios somos llamados a producir esos cambios, esa reforma. Por esa razón, señor Luis Toral Córdoba, Buena nación dominicana, República Dominicana. Llegó la hora de hablar de las visiones y revelaciones que Dios nos ha dado. Así como Dios ya dio una visión y con un propósito a Moisés, que no sabía realmente el pensamiento de Dios para con él, así como lo hizo también con José, así como lo hizo con Pablo y así como lo han hecho con muchos ministros, hombres de llamado como libertadores de nación. Así un humilde servidor tampoco y jamás pensó en el llamado que Dios le hacía. Yo fui un hombre que desde la niñez vine con muchas situaciones difíciles. Para estudiar en la universidad, ya en la adolescencia, ya entrado ya a mayoría de edad para estudiar en la universidad, no tenía los recursos necesarios, no tenía cómo estudiar, no encontraba cómo avanzar, pero me propuse avanzar, sabía que tenía una situación y era estudiar en la Universidad Central del Este, pero no tenía los 20 centavos para ir en la guagua, pero tampoco lo tenía para ir a San Pedro de Macorís. Decidí coger el camino más largo, más difícil, pero para mí más fácil porque podía coger bola para ir a la universidad. Duré 5 años yendo a la Universidad Central del Este y me iba muy temprano, a veces 1, 2 horas y 3 horas antes para poder coger los vehículos que me dieran el ride, que me encaminaran de gratis porque no tenía el dinero. Tenía que irme sin comer a la Universidad Central del Este, tenía que llegar allí, muchas veces tuve situaciones difíciles en el camino. A veces los camiones que me llevaban querían desmontarme porque me dormía muchas veces por el sol, por el cansancio, por el hambre. A veces cuando llegaba temprano a la Universidad Central del Este, que llegaba muy temprano, tenía que irme a la parte de atrás del edificio a dormir para mitigar el hambre. Esa fue mi trayectoria para hacerme doctor en Derecho. Yo recuerdo que en una ocasión fui donde el general Juan Ramón de la Cruz Martínez y le dije, quiero ser policía, necesito ser policía. Él que me conocía me dijo, ¿a ti nunca te ha gustado la milicia? Y yo le dije, no, nunca me ha gustado estar de jefe en ningún lugar. Y me dijo, yo te voy a enviar donde el rector de la Universidad Jacín, que es mi amigo. Yo recuerdo que me envió donde el rector de la universidad.
y donde el rector de la universidad llevé una cartita que él me hizo. El rector fue un poco fuerte conmigo, te digo, yo no te puedo ayudar, lo que te puedo dar son 20 pesos. Para mí 20 pesos era suficiente para lo que quería lograr, porque yo tenía que ir en bola a la universidad, y cuando terminaba a las 9 de la noche la universidad, cuando terminaba tenía que caminar los 7 kilómetros de la universidad a la cabeza del puente para ver si un vehículo en la cabeza del puente podía traerme otra vez a Santo Domingo. A veces llegaba a las 10, a veces llegaba a las 11, a veces llegaba a las 12 y a veces llegaba a las 1 de la mañana, y muchas veces sucedió sin comer. Pero eso sucedió en mi trayectoria antes de conocer de Cristo. Pero yo no sabía que esos desiertos y esas situaciones me iban a permitir poder tener fortaleza con lo que el llamado que Dios me había hecho. Ya cuando vengo al Evangelio de Jesucristo, que he hablado de mi testimonio, hoy voy a hablar de los sueños y revelaciones. ¿Por qué voy a hablar de los sueños y revelaciones? Porque en mi vida solamente tuve dos sueños, uno con un número que lo jugué y me saqué y dije no juego más, y otro que estaba rodeado de un círculo de candela y que había un hombre llamado Satanás detrás de mí que me quería mi alma. Esos fueron los únicos dos sueños que tuve, y la vez que desperté en ese sueño, desperté asustado realmente, con un ambiente muy tenebroso. Pero ya en el Evangelio de Jesucristo, en los 7 días que Dios me apartó, que es donde me libró de un tumor, que el primer día no soñé, no pensaba que Dios me iba a dar sueños y revelaciones, jamás pensé que Dios iba a tratar conmigo en este campo. Pero sí le puedo decir que en mi situación, la cual pasé muy difícil en estos 7 días apartados, el segundo día, que son las 5:45 de la mañana, encuentro que levanto las manos, y antes de bajar la mano tuve la experiencia más grande y amarga de mi vida en el Evangelio, porque dos anillos de corriente me tomaron las dos manos, la tomaron prisionera. Yo comencé a gritar como un loco, no podía entender lo que estaba pasando, no tuve tiempo de entender nada. Las corrientes comenzaron a entrar lentamente por mi cuerpo. Esta corriente entró a mi estómago y yo caí al suelo. Yo estaba de rodillas y caí al suelo, pero caí con las manos hacia arriba, porque las corrientes me tenían la mano sostenida. Cuando la corriente me soltaron, entonces pude entender que Dios era mucho más que una palabra, pude entender que Dios era mucho más que lo que nos habían dicho, que pude entender que Dios para estos tiempos tenía el mismo poder y era el mismo Dios, y me estaba dando una oportunidad la cual yo no desperdicié. Fue en esa ocasión que le dije al Señor, oye, en este momento te entrego toda mi vida. Te entrego toda mi vida, te entrego mi familia, te entrego mis negocios, te entrego mi vida, te entrego aún si es necesario mi libre albedrío. Ya el Señor comenzó a tratar conmigo ahí, y me dio 7 sueños. 7 sueños donde me vi recogiendo a un niño de la calle. Un día el primer sueño que me dio fue que desperté el tercer día llorando. Yo lloraba como si un pariente mío se había muerto. Yo lloraba como si algo en mi ser había pasado, algo que no era de mucho agrado, pero yo lloraba y gemía, pero lo hacía por los niños de la calle. Y mientras gemía por los niños de la calle, yo decía, Dios mío, los niños de la calle, mira cómo están los niños de la calle. Nadie ve los niños de la calle. Dios mío, ayuda a los niños de la calle. Y yo estaba como si estuviera en una agonía, luchando conmigo mismo, con un sentimiento que para mí era algo muy doloroso, muy amargo, y tampoco no era muy bueno. Era un sentimiento que no era bueno. Cuando a ti se te muere un pariente que tú quieres mucho, alguien, tú sientes un dolor que tú quieres desprendértelo y no puedes. Así me puso Dios a gemir por los niños de la calle. Y fue un sueño que tuve como yo recogía a los niños de la calle. Por esa razón fundé la fundación Dios de Pacto. Le dije a mi esposa, la fundación Dios de Pacto debe trabajar con la niñez y debe de trabajar con los más desposeídos en República Dominicana, la cual está hoy mismo haciendo lo que Dios ha querido que se haga. Amado, quiero venirles con los sueños específicamente, los sueños de nación. Dios me ha dado 12 sueños de nación. Dios me ha venido marcando el paso y he visto cumplir cada uno de esos sueños.
cuando comencé a organizar instituciones, el Concilio de Iglesia Apostólica Rey de Reyes, cuando comencé a organizar la fundación, cuando comencé a organizar la Unión de Periodistas Cristianos, cuando comencé a organizar FEDEPAR, la organización que es la institución sin fines de lucro, ya con la fundación y el Concilio de Iglesia, ya estábamos levantando muchas iglesias, ayudando muchísimas iglesias hermanas, ayudando muchas comunidades, yendo a muchos lugares, yendo a muchas cárceles, yendo a muchos hospitales. Entendíamos que hasta ahí llegaba la visión, entendíamos que hasta ahí llegaba el ministerio, entendíamos que ese era nuestro llamado. No estábamos llamados para estar entre los grandes líderes cristianos, no estábamos llamados para estar entre las grandes asambleas, estábamos llamados para servir a los más pobres en República Dominicana, estábamos llamados para servir a las comunidades más humildes, estábamos llamados para servir las iglesias. Estábamos llamados para servir, no para ser servidos, pero también veníamos de un sistema sumamente religioso. Nosotros éramos tan religiosos que no podía permitir que mi esposa se pudiera poner siquiera una prenda en unos aretes. No podía permitir que mi esposa se pusiera cosas que pudieran reñir contra la sana doctrina. Era lo que nosotros entendíamos. Este proceso lo pasamos por muchos años, nos sentíamos bien, creíamos que hasta ahí llegaba la visión, entendíamos que nuestro llamado era este. Nosotros no podíamos entender las otras visiones, los otros sueños que Dios había preparado para darme después. Yo, así mismo como estuve llorando por los niños de la calle, tuve el primer sueño de nación. El primer sueño de nación que tuve fue en una ocasión que vi a mi niño, a uno de mis hijos que perdía la vida. Yo desperté llorando por mi hijo que perdía la vida. Cuando despierto llorando por mi hijo que pierde la vida, despierto gimiendo. Reúno la iglesia y le digo, tenemos que comenzar a orar, tenemos que comenzar a ayunar. Y decidí tomar unas 7 semanas en el piso de mi casa. Mientras oraba en el piso de mi casa por 7 semanas con un equipo que despertábamos a las 3 de la mañana, ayudábamos hasta las 4, hasta las 5 intercediendo por el alma de mi hijo, porque vi cómo Satanás quería llevarse el alma de mi hijo y Dios me había puesto que tenía que reclamarla y tenía que arrebatar el alma de mi hijo. En ese entonces no, en esas 7 semanas no vi nada de mi hijo, no entendía lo que Dios hacía. Faltando unos 5 días de esas 7 semanas vino el primer sueño de nación. El primer sueño de nación que Dios me dio fue un hombre vestido de blanco, con una batola vestido de blanco en sandalia, que se presentaba ante mí, me abría las 2 manos y me entregaba 2 llaves de oro tipo armario en la mano izquierda. Luego en la mano derecha me entregó una otra llave, me cerró la mano y desapareció. Pues yo vengo de un mundo muy religioso. Yo desperté, recuerdo que lo desperté a todo por lo que Dios me había dado. Me entregó 3 llaves, las llaves para abrir puertas, pero yo no entendía qué puertas se iban a abrir, no sabía, pero sabía que algo bueno era. Sabía que Dios me había puesto 3 llaves de oro, pero no sabía que si era para la iglesia, o era para mi hijo, o eran para la nación. Sí, comencé a hablar lengua, comencé a brincar, comencé a saltar, como hacemos nosotros los cristianos evangélicos. Faltando un día de las 7 semanas, entonces el Señor en el último día me habló en voz audible. Y ya en voz audible me dijo, 21 días más. El Señor me está reclamando 21 días más. Yo no entiendo por qué, pero le dije, iglesia, nosotros vamos a seguir 21 días más en silicio, en el piso y en ayuno. Vamos a seguir porque ya terminamos las 7 semanas, pero el Señor nos está pidiendo 21 días más. Faltando unos 5 días de esos 21 días, entonces el Señor comenzó y me dio 3 sueños consecutivos, desglosándome el sueño primero. Estos 3 sueños que el Señor me entregó fue el mismo Señor vestido en batola blanca, en sandalia, aparece a mí, me abre las manos, tengo las manos vacías, me pone una sola llave de oro de las 3 que me había puesto, me pone una en este sueño y me habla y me dice, úsala. Y yo le pregunto, ¿cómo la uso? Yo no sé usarla. Él guarda silencio. Al guardar silencio, entonces yo le supliqué, y al suplicarle le dije, yo no sé cómo hacerlo, te suplico por amor, por favor, que me diga cómo hacerlo, porque no sé hacerlo. Entonces él me dijo, te estoy entregando la llave de la unidad, con la que podrá unificar mi iglesia y todo lo que emprenda en mi nombre. Y desapareció. El segundo día
Viene el segundo sueño. En el segundo sueño llega el Señor en batola blanca, en sandalia, me abre las dos manos, y para sorpresa mía me encuentro que la llave que me puso en el sueño anterior la tenía en este otro sueño del día siguiente. Y volvió el Señor y me habló y me dijo, úsala. Yo volví y pregunté y le dije, ¿cómo la uso? No sé usarla. Él volvió y me contestó y me dijo, te estoy entregando la llave de la multiplicación, con la que podrá multiplicar mi pueblo y todo lo que emprende mi nombre. Y desapareció. El tercer día viene el tercer sueño consecutivo. Llega el Señor en batola blanca, en sandalia, me abre las dos manos, y para mi sorpresa tengo las dos llaves que me puso en las dos noches anteriores. Me pone la tercera llave en la mano derecha, y sin que le pregunte me habla seguido y me dice, te estoy entregando la palabra de sabiduría, con la que podrá unificar y multiplicar mi pueblo y todo lo que emprende mi nombre. Se sorprenderán lo que haré contigo, porque lo que otro ha tardado 20, 30, 40, 50 años, lo haré en horas, días, semanas, meses y años cortos. Una unción de autoridad de gobierno te seguirá, las señales te seguirán, e irá contigo el don de discernimiento, don de ciencia y palabra de sabiduría, y no habrá uno que osare hacerte frente, porque sabrán que yo, tu Dios, estoy contigo. Ese fue el primer sueño de nación que Dios me ha dado. Me habló el Señor y me dijo, 3 vigilias. Ya me había pedido 7 semanas. Ahora me había pedido 21 días. Ahora me pide 7 vigilias. En estas 3 vigilias, en estas 3 vigilias que el Señor me pidió, llamé a una hermana llamada Sobeida. Le dije, hermana, quiero que hagamos una vigilia. Hagámosla hasta las 2 de la mañana, pero hagámosla en su casa el viernes. La hermana me dijo, pastor, afortunadamente ya yo tengo una vigilia para el viernes establecida hasta las 2 de la mañana. Vienen alrededor de 40 personas de San Cristóbal. Y dije yo, bueno, Dios está en el asunto, porque definitivamente te llamo, porque Dios me dijo 3 vigilias, te llamo para establecer una el viernes y ya tú la tienes establecida. Pues ya Dios está organizando sus asuntos. No podía entender lo que estaba pasando. Sabía que sí, Dios estaba en el asunto, pero todavía Dios no me había hablado de mi hijo, todavía no me había hablado del alma de mi hijo. Cuando voy camino a la vigilia, como a las 9 de la noche, me llamó alguien y me dijo, mire, y me entregó una memoria de uno de mis hijos. Mis hijos no estaban en buena condición, mis hijos no se encontraban bien. Yo me afligí, comencé a llorar. Cuando llegué a la vigilia, al primero que encontré me tiré de rodillas y comencé a llorar. Comencé a suplicar por el alma de mi hijo, y mientras suplicaba por el alma de mi hijo, el Señor trataba conmigo y me decía, prepárate que te voy a usar. Yo no entendía lo que el Señor me decía, prepárate que te voy a usar. Yo decía, Señor, que tú me vas a usar. En eso llegó una guagua llena de personas de San Cristóbal. Eran tan religiosos como yo, eran quizás tan como yo, pero venían con un espíritu de acusación. Yo estaba con los ojos rojos de tanto llorar. Ellos cuando llegaron no quisieron acercarse a nosotros. Yo estaba descalzo, yo estaba como si fuera un mendigo de tanto llorar aquí en el piso. Y mientras me encontraba en esa situación en el piso, los evangélicos comenzaron a acusarme. Uno me decía, pastor, y otros decían, sin santidad verá el Señor, y otra decía, sí dice mi Biblia. Todos buscaban una manera de cómo acusar, pero Dios tenía un plan. Los líderes de ellos salieron afuera. Mientras los líderes de ellos salían afuera, yo tuve una experiencia, y fue que me vi bajando un túnel por primera vez. Bajaba un túnel, yo volaba, yo no caía. Llegué a una caverna, el túnel seguía abajo. En la caverna que entré estaba mi hijo amarrado con bejuco indio, sentado con la mano hacia adelante, amarrado con bejuco, las manos y los pies. Fue cuando le dije al Señor, suéltalo. Y el Señor me dijo, no lo haré. Entonces me vi suplicándole al Señor, hazlo por mí. Tú me conoces, Él es hijo de la promesa. Entrégamelo, porque es tu hijo, es mi hijo. Y Dios y tú me has puesto a pagarte un precio. Y vi cómo se fue desatando el bejuco de mi hijo. Me vi luego subiendo hacia arriba. Y mientras subía el túnel, volaba hacia arriba. Traía algo agarrado por la mano izquierda, pero pesaba mucho. Cuando miré hacia abajo, vi que traía a mi hijo agarrado de la mano, y entendí que lo había librado de la puerta del mismo infierno. El líder que había salido afuera, en ese instante me dijeron, corra.
que cayó uno con un ataque afuera. Cuando fui, el líder de ellos de San Cristóbal cayó con un ataque al corazón. Me dijeron, vamos a llevarlo al médico. Yo no reaccioné, y como reaccioné, lo entré al medio de la vigilia. Estaba en la sala mientras él estaba convulsionando con un ataque al corazón. Nosotros teníamos la mano en el estómago de él. La multitud estaba allí orando, estaban asustados. Yo estaba asustado. El hombre moría delante de mí. Y mientras moría este hombre delante de mí, de San Cristóbal, en un momento dado yo vi como el estómago, sentí como el estómago se paró y abrí mis ojos para ver si el hombre seguía con vida. Y vi 3 movimientos que hizo en la boca y el hombre murió con la boca abierta y los ojos abiertos. La vigilia se convirtió en un velorio. Salieron todos los cristianos, salieron fuera. Comenzaron a llorar, comenzaron a llamar a San Cristóbal. Comenzaron a llorar, yo estaba adentro, yo no hallaba qué hacer, yo estaba asustado. El hombre había muerto con los ojos abiertos y la boca abierta. Yo comencé a llorar y comencé a cuestionar a Dios. Y que en unos 40 o 50 minutos le pregunto al Señor que cómo predicaré su palabra. Acabo de arrancarle el alma de mi hijo a la muerte, pero la muerte me lleva un hombre. Entonces comienzo a preguntarles cómo voy a predicar tu evangelio, de qué hablaré, con qué autoridad predicaré. Y recuerdo que el Señor trató conmigo y me dijo, recuerda que te dije que te iba a usar, te uso como instrumento escogido. Y yo recuerdo que me dijo, voy a hacer un milagro a través de ti hoy, lo voy a resucitar. Quiero que lo llamen su nombre, por su nombre, en mi nombre, y sople aliento de vida en su boca, que lo traigo de regreso, para que entiendan los que te acusaban, que Dios no es un espíritu, que Dios no es un don, que no es un Dios de religión, que la religiosidad es el cautiverio mental de los hombres entendidos de Dios, y Dios quiere libertar hombres entendidos para estos tiempos. Dios quiere libertar hombres que tienen espíritu de religiosidad para llevarlos realmente al propósito absoluto al cual Dios le llamó. Yo recuerdo que pregunto el nombre por este hombre y un líder me lo da. Yo me hinco al lado de él, soplo aliento de vida. 2 veces lo llamo por su nombre y le digo en el nombre de Jesús, fulano de tal, ven de regreso, en el nombre de Jesús. Y todo el mundo comenzó a adorar, porque en esta situación de guerra espiritual, ya los que no creían están a una, ya los que no querían entender están a una, ya los que se oponían están a una, estamos todos unidos allí, buscando el milagro. Yo no lo creía mucho, yo llegué inclusive a dudar, pero no podía desobedecer, yo tenía que obedecer, no me quedaba otro camino que obedecer, porque tenía un muerto frente a mí. Y recuerdo que después de 1 hora, ya no hallo qué hacer, no veo una reacción y abro los ojos. Y mientras abrí los ojos, veo el hombre igual, pero comienzo a mirarlo de los pies a la cabeza para ver si hacía alguna señal. Pude ver que en la mano izquierda el dedo pequeño dio un tic. Y cuando yo vi que el dedo pequeño dio un tic, yo clamé y dije, viene de regreso, Dios lo trae de regreso. Este hombre lo levanté y lo puse frente a los líderes, que lo abracen, pero me fui a una pared. Cuando doy la vuelta de la pared a ver, y veo el hombre pasándose la mano por el rostro, me acerco de las sales, pero sale una palabra de mí, y la palabra que sale es, hoy tú rompes el pacto que tiene la iglesia, el pacto que tiene como Satanás, y está dentro de la iglesia como líder. Los compañeros de ellos me dijeron, no, ese es nuestro líder. Y él llorando dijo, sí, es verdad, yo hice pacto con Satanás y hoy renuncio a él. Y mientras oré rompiendo el pacto satánico que tenía este líder de Dios dentro de la iglesia, salió uno corriendo con un celular y me dijo, pastor, corra, ore por el hermano de él que cayó tendido en San Cristóbal. Mientras oraba por el hermano aquí, el hermano de él cayó tendido en San Cristóbal. Y dice él, lo que pasa es, dijo él, lo que pasa es que mi hermano y yo éramos los que teníamos el pacto juntos, allá, un pacto satánico dentro de la misma iglesia. Y cuando oramos por él, que Dios rompió el pacto aquí, también lo rompió con su hermano allá en San Cristóbal. Y no entendí esta parte, fue algo glorioso. Dios me había entregado a mi hijo, Dios había resucitado el muerto, y ya en la segunda vigilia llevamos a este hombre a que testificara qué fue lo que pasó. La segunda vigilia la hicimos en una plaza y vinieron 2 guaguas de San Cristóbal y él testificó lo siguiente.
él dijo que él se encontraba en una habitación oscura, donde nadie lo veía, donde nadie lo escuchaba, que no tenía puerta ni ventana, pero que el compañero de él lo llamó 2 veces por su nombre, que una puerta se abrió y una luz cristalina comenzó a entrar, y él comenzó a correr hacia la luz cristalina. Y los compañeros, y él le preguntó a los compañeros si ellos lo habían llamado, y ellos dijeron: no, el apóstol fue el que te llamó 2 veces en el nombre de Jesús. Esta fue la primera parte del testimonio de nación. Luego viene la segunda parte, las revelaciones y las visiones que Dios ha dado para los últimos tiempos de República Dominicana. Bendiciones. Recibo, hermano. Recibo, hermano. Mira, esto no es posible. Esto no es posible. Y el hombre del pueblo, el apóstol José Christopher, vino a Sabana Grande de Boyá a defender este pueblo. Mantequilla, te lo advertí. Te dije el porqué de tenía que hacer la cosa correcta y dije que caíste en un estado de locura. Está actuando como un delincuente cualquiera y va a la cárcel, es que va, porque tú vas a pagar los actos atroces en contra de la nación dominicana, en especial de este pueblo, de tu pueblo. La agravante es que tu pueblo y todos los que se prestaron a ser cómplices de esto también van a ser sometidos a la justicia. Engañado. Y en esa ocasión yo dije, pero nadie está haciendo nada a la solución de los pobres. Ahí hay madres llorando que lo han perdido todo y nadie se enfoca más que los chistes crueles, humillantes que este hombre hacía. Y yo llamé a Winton, le dije: Winton, yo me quiero reunir contigo, hermano. Y se reunió conmigo y le dije: Winton, esto lo planificaste tú. Le dije: creo yo que esto fuiste tú que lo hiciste. Me dijo: no, hermano, él no se lleva de nadie, me dijo. Hay que ser honesto. Y me dijo, y le dije: mira,